CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas que están con nosotros en laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que, como siempre, nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Con nuestro invitado vamos a hacer un análisis de la coyuntura que está viviendo nuestro país, hablaremos de reforma fiscal, de seguridad pública y desde luego del rumbo político y electoral de El Salvador frente a las elecciones del 11 de marzo de 2012. Tenemos el gusto de que nos acompañe en nuestros estudios Juan Ramón Medrano. Él es un reconocido analista y también articulista de la Prensa Gráfica. Juan Ramón, bienvenido. A la orden, William. Bueno, para comenzar vamos a ir por partes, Juan Ramón. Me interesa que hablemos un poco sobre el tema de debate que se abrió con la propuesta de reforma fiscal del presidente Mauricio Funes. Ha habido una discusión bastante enconada entre el presidente directamente y el sector empresarial representado en la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo juzgar, cómo valorar toda esta confrontación? ¿Es una cuestión natural, aunque han habido ya calificativos bastante fuertes? Bueno, quizás 3 o 4 juicios fundamentales. El primero, siempre la propuesta de reforma fiscal o los impuestos generan rechazo. O sea, obviamente nunca son populares, siempre son antipopulares o impopulares o mal considerados, nunca bienvenidos. En ese sentido, es lógico que la empresa privada, como una carta de negociación, esté confrontando con el presidente Funes. Esa es la primera consideración. Los impuestos siempre van a generar una posición adversa. Claro. Segunda consideración, para este gobierno del presidente Funes y del FMLN son necesarios. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del consenso de Washington, que siempre estaba planteando que había que privatizar todo y minimizar al Estado, ahora hay una reconsideración en el mismo Washington y en los mismos analistas liberales, y se considera al Estado como importante o necesario para la redistribución de la ganancia. Si no hay una participación del Estado, la máxima ganancia es el objetivo siempre de la empresa privada. O sea, la empresa privada va a buscar siempre pagar menos, ganar al máximo y, si es posible, no pagar impuestos. Entonces, digamos que hay una posición natural. O sea, hay una posición natural. Hay que entenderla así. Hay que entender así la posición de resistencia de la empresa privada, pero también la posición de ejercer la autoridad que tiene el gobierno, y en ese sentido de quitarle un poco a los que tienen más o que ganan más a nivel de ganancia y redistribuirlo para salud, vivienda, educación, salarios, y ayudarle a la gente más necesitada. O sea que este gobierno, que es un gobierno de izquierda, necesita más fondos para invertir en función social. Eso es así en cualquier parte del mundo, en Europa, en América, y por supuesto tiene que ser así en El Salvador. Ahora, 2 elementos más. Por supuesto que además de la propuesta de reforma fiscal, tiene que haber una propuesta de negociación. Es decir, también cuenta mucho la forma en que se plantea esta reforma fiscal, y también, desde mi punto de vista, debería de ir acompañada con un plan de austeridad, para que le diga claramente a la empresa privada: señores, ustedes se van a sacar el cincho, pero también nosotros nos vamos a sacar el cincho. Necesitamos más fondos, no para gasto corriente, necesitamos más fondos para invertir en función social. Pero a ver, entonces estamos hablando del cómo se logra el objetivo, porque evidentemente si es una propuesta de reforma fiscal es de esperar que no se vaya a aprobar al 100%. Exacto. O sea, entonces debería haber planificado una estrategia que le permitiera al mismo presidente establecer entonces las propuestas, contrapropuestas. Correcto, una estrategia de negociación. Una estrategia de negociación, pero ¿ha habido estrategia de negociación? Eso es lo que uno se pregunta, porque lo que hemos visto hasta hoy ha sido confrontación abierta. Sí, lo que pasa es esto: hay pros y contras. El pro del Estado y del gobierno salvadoreño es: nosotros queremos impuestos, pero queremos invertir más en función social. La parte contraria, digamos, es de que se ha pintado demasiado, sobre todo desde Tricolor, a veces muchos dirigentes del sector empresarial. O sea, han asumido una posición exactamente igual y a veces más radical que la misma posición que ha asumido el Partido Arena
en contra de todo lo que plantea el gobierno, simplemente porque es el gobierno del FMLN o simplemente porque es el presidente Funes. Eso creo que también desdice mucho de la autenticidad de la, digamos, la demanda lógica empresarial gremial. Desdice mucho de ello. Y hay otro elemento también en este sentido importante, y es de que, desde mi punto de vista, también el gobierno debe de plantear un plan de transparentización o de que la empresa privada, y sobre todo, no la empresa privada nada más solo, sino que la sociedad civil en general tenga la capacidad de contarle las costillas al gobierno de cómo va a invertir ese dinero producto de las los nuevos impuestos. Creo que eso es importantísimo. Es decir, un plan para negociar una propuesta de austeridad del gobierno y también estar abierto a que sea controlado. Creo que todos esos elementos le darían más confianza a la población y a la misma empresa privada de pagar más. Bueno, pero esas tres cosas no están presentes, José. Yo creo que esas tres cosas deben de ir surgiendo. O sea, la disposición a negociar creo que sí está clara, porque en ninguna parte del mundo un gobierno, a menos que sea una dictadura, va a decir esto es blanco y negro y entonces así va a ser. No, creo que de parte del mismo presidente Funes, sin duda que tiene que haber una actitud de negociación, pero obviamente firme, porque si pone blando, va a negociar 90 para el otro sector y 10 para él. No, aquí tiene que haber una negociación equilibrada en donde sea más para los impuestos y menos para la actitud de oponerse de la empresa privada, obviamente. Bien, hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Ramón, hay un tema del que no hemos hablado y me gustaría ponerlo ahí en el tapete de la discusión. ¿Hay momentos oportunos para hacer este tipo de propuestas o no hay momentos? Y ahora que estamos hablando de la situación de cómo está la economía de nuestro país, la economía mundial, ¿es un momento oportuno a salir con esta propuesta o siempre pues habrá este tipo de discusión, aunque estemos en vacas gordas y ahora que se habla de vacas flacas? Bueno, sin duda de que en general a este gobierno les ha tocado navegar contracorriente en el sentido de que ganaron en un momento de una grave crisis económica mundial, claro. Y en un momento en donde iba a la alza el nivel de delincuencia y en un momento incluso en donde hay una crisis también de los mismos partidos políticos que de alguna manera tratan de desahogarla confrontando con el gobierno. O sea, todo eso obviamente genera una situación especial, pero sin duda de que siempre va a haber oposición. Los impuestos siempre van a ser odiosos en cualquier parte del mundo y sobre todo en El Salvador, en donde hay una situación de crisis y en donde los empresarios pues también tienen una situación delicada o difícil. Ahora, tal vez lo que sí podemos considerar que es un momento inoportuno es en un momento de cara a las elecciones de alcaldes y diputados. Así que apenas hay 3, 4 meses de paréntesis, y eso sí genera un problema de que los naturales aliados de votar por el gobierno, en este caso obviamente el partido de gobierno que es el FMLN, y otros partidos como Gana, Concertación Nacional y el Partido de la Esperanza y CD, tienen más dificultades para acompañar al gobierno porque los impuestos siempre restan votos
y precisamente incluso a mí me parece que el FMLN, y vamos a hablar después de eso, no está en este sentido tan debilitado como podría creer la derecha, porque es el partido de gobierno, ha tenido diferencias con el presidente Funes y encima de eso ha tenido que estar ahora de alguna manera luchando con el hecho de que sí están ellos mismos proponiendo una carga fiscal diferente. Entonces, adherirse a los impuestos siempre genera obviamente un debilitamiento electoral. Vaya, mucho de la propuesta que está haciendo el Ejecutivo tiene que ver y está vinculado a las recomendaciones, a las sugerencias que han hecho organismos financieros internacionales. ¿No será que en algún momento se ha introducido todo este tema de reforma fiscal un poco para mandar mensajes a Washington y decir, miren, estamos haciendo el esfuerzo, pero no depende solo de nosotros, sino de los partidos políticos? Es decir, por el contexto en el que se está dando. Porque uno pensaría, bueno, en esta situación, como usted lo decía hace un minuto, los partidos o los tradicionales aliados en algunas circunstancias con el gobierno, pues tienden a distanciarse, porque no van a querer pagar el costo de los platos rotos en las elecciones de marzo. Claro, yo digo que sí, que efectivamente hay dos grandes motivaciones para presentar el paquete de reforma fiscal. Uno, sin duda, las necesidades, ¿no? Siempre se necesita más presupuesto y en el caso nuestro es mucho más grande la necesidad, porque además de el natural presupuesto para cada uno de los ministerios, también se necesita engrosar para dos cosas, fundamentalmente este presupuesto en particular. Uno, para invertir más en función social y sobre todo, de alguna manera, paliar los efectos de la tormenta tropical 12E que acaba de pasar, que ha generado miles de millones en pérdidas o de déficit, y además de eso también se está discutiendo en este momento incluso la expectativa de un nuevo plan de seguridad pública que también de nuevo necesita una gran inversión y necesita un presupuesto especial e incluso un impuesto especial para que funcione este plan de seguridad, porque ya en otras oportunidades hemos dicho, hay miles de millones de inversión en función de seguridad privada, pero se quiere invertir poco en función de seguridad pública, que es la que debe resolver el problema grave de delincuencia que estamos viendo. Entonces, esos dos elementos obligan a que el gobierno presente un paquete fiscal, pero además también no hay duda de que el presidente Funes ha mostrado mucha madurez y sobre todo la inteligencia natural para darse cuenta de que no se puede estar enfrentado a un aliado natural internacional como es Estados Unidos, de donde dependemos por las remesas, pero también histórica y culturalmente hemos estado siempre ligados a los norteamericanos. Claro, como FMLN y como partido de izquierda sí hay una natural confrontación porque hay diferentes intereses, diferentes formas de ver el mundo, pero como gobierno al presidente Funes no le preocupan las diferencias ideológicas, le preocupa que haya una buena relación con Estados Unidos y que haya inversión, el asocio para el crecimiento, la inversión para los planes especiales como el de la carretera longitudinal del norte y ahora se está hablando de la longitudinal del sur o la del litoral. Ese tipo de proyectos obviamente es obligación, incluso moral, de Estados Unidos invertir en un país en donde invirtió miles de millones en la guerra, hoy debe invertir mucho también en la paz y si quiere que no haya ese flujo de gente que está yendo hacia Estados Unidos, incluso de mareros, lo que tiene que hacer entonces es invertir en El Salvador. Yo siempre he dicho, los muros no hay que construirlos allí en la frontera México-Estados Unidos, hay que construirlos aquí en El Salvador y es la inversión social para que no haya. Entonces, toda esa situación de que los mismos Estados Unidos están necesitando, pues lleva a la obligación de que haya una mejor relación entre El Salvador con Estados Unidos y el presidente Funes creo que tiene clara esa situación. Bueno, pero este paquete de reformas o se aprueba este año o se tendrá que esperar hasta después de las elecciones. O sea, porque en todo caso la idea que tienen los diputados es que pudiera entrar en vigencia a partir de enero del próximo año. Claro. Lo que pasa es que esto de los impuestos no siempre, obviamente, ni siempre van a resultar como el gobierno lo está proponiendo, ni siempre se logran en un primer esfuerzo. Es probable que no se logren en este contexto político electoral, pero que sí se logre después de las elecciones del 2012. En cualquiera de las dos situaciones, siempre esto va a traer efectos políticos en contra del partido de gobierno y los partidos que voten por los impuestos. Pero ese efecto, obviamente todavía van a haber alrededor de 2 años para que no se sienta de cara al 2014, que son las elecciones presidenciales. Entonces, hacerlo ya tiene el sentido de no afectarse en función de las presidenciales, aunque sí tienen conciencia, sobre todo el FMLN, de que le puede afectar en función de alcaldes y diputados, aunque
ellos han presentado una propuesta diferente, cargar Claro. más a los que tienen más y no afectar a la clase media y mucho menos a la clase popular. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos ya vamos entrando en la parte político y electoral y justamente de eso hablamos en los próximos minutos. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Nos acompaña en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, analista político y articulista de la prensa gráfica. Juan Ramón, hemos conversado acá en este espacio con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú, y él anticipa que tal cual está planteado este paquete de reformas fiscales, pues puede haber en un primer momento despido de empleados y en otro hasta el cierre de empresas, así de dramático. El punto es, si esto llegara a ocurrir, el impacto que tendría, ya que estamos hablando en términos de electorales y políticos para las elecciones de marzo. O sea, podría ser un escenario bastante complicado. O sea, ¿cómo se estará considerando esto? O sea, eso lleva, esa reflexión que tú estás haciendo en este momento, William, lleva a considerar que incluso es probable que no se apruebe el paquete antes de marzo. Es muy probable que esto se difiera para después de marzo. Esa es una posibilidad. Ahora, en el caso de que se dé la otra opción de que sí se vote antes de marzo del 2012, yo creo que lo más importante de todo esto es que yo estoy seguro de que tiene que haber una actitud de flexibilidad en el seno del gobierno y del mismo partido de gobierno, o sea, del presidente Funes y del FMLN para negociar este paquete. O sea, que tiene que haber ahí una comunicación de doble sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, también va a contar muchísimo cómo se usen estos impuestos. Porque si se usan bien en función de reducir la delincuencia, o sea, si se invierte parte de los impuestos en apoyo a seguridad pública y si se logra paliar la pobreza, es decir, mejorar las condiciones de vida de la gente más necesitada de departamentos como Cucatlán, Cabañas, Aguachapán. Chalate, exacto, Aguachapán, Morazán, entonces eso sí se va a sentir y va a ser la contraparte a la hora de el resultado electoral. O sea que vaya, eso se puede eso, equilibrar. pero eso usted lo mide mediano o largo plazo, es decir, Sí, el impacto sobre la pobreza y todo eso Ahora, es difícil, pero en el tema de seguridad pública sí puede ser sensible, Puede porque ser ahí sensible, rápido, se así mide es. inmediatamente por el número de personas muertos que... sí, exactamente. y de extorsiones y demás. Ahora, obviamente, en lo inmediato también depende de la voluntad, de la buena voluntad y de la actitud patriótica que pueda asumir la empresa privada. O sea, si la empresa privada asume una actitud, yo diría, mucho más consciente de las necesidades del pueblo salvadoreño y en lugar de cargar al consumidor aumentándole los precios a los productos, trata de asumir la diferencia, tratando de mantener los precios y disminuir un poco la ganancia, bueno, eso sería también favorable o muy favorable para
sobre todo la gente común. Sí, porque eso le decía a un diputado esta semana, un diputado del FMLN que compartió con nosotros, le decía esta semana que puede ocurrir, es decir, que no se va a golpear la clase media, dicen ellos, porque no se piensa subir lo que se tiene de impuestos de renta a partir de $2,000 a $5,000 y que de los $500 pues no pagarían. No pagarían, al contrario. Exacto, pero entonces el punto es que también se puede perder por la vía de un incremento en el precio de los productos. Claro, lo que pasa es que esa parte sí es difícil de medirla políticamente, pero sí, yo insisto, sí le puede traer costos a un sector empresarial y en ese sentido, por igual o quizás hasta más podría afectar tanto al partido de gobierno por haber incrementado los impuestos como a Arena, porque la gente identifica a la empresa privada y a Arena como la derecha en común y entonces el FMLN, el Frente, podría decir con bastante, digamos, autoridad y verdad de que es la derecha y sectores empresariales importantes los que están encareciendo los productos de la canasta básica y los productos que compra la gente común y corriente o el salvadoreño que más necesita. O sea que ahí habría que ver que el salvadoreño a estas alturas sabe ya diferenciar mucho quiénes son los que le están haciendo daño y quiénes son los que están haciéndole bien. Y en ese sentido creo que es importante que todo el mundo reflexione y haga un esfuerzo. Lo que yo le decía al inicio, tenemos que socarnos el cincho todos, gobierno, empresa privada y obviamente los salvadoreños en general, para salir un poco de la crisis en que estamos y para invertir en seguridad pública. Pero es difícil advertir de quién puede pagar la factura de los platos rotos que puedan resultar de esto. No podemos decir de manera mecánica y esquemática va a ser el FMLN o va a ser el presidente Funes. Esto depende de cómo se resulte, de cómo simplemente puede ser que la población en general lo absorba y considere que a pesar de que los impuestos siempre son rechazados, puedan redundar en beneficio general, público. Ahora, ¿usted cree, Juan Ramón, que hay conciencia generalizada en este país de que hay necesidad de que el Ejecutivo cuente con más recursos para los programas sociales y todo lo que está haciendo? Digo, porque también está el cuestionamiento que tiene que ver con la parte de la transparencia, que incluso usted lo introducía ese elemento al principio, la parte de la transparencia, rendición de cuentas, si hay necesidad de que esté incrementando en este momento el gasto corriente o no. Claro, yo creo que sí, que hay una creciente conciencia ciudadana de que para que haya más seguridad y para que haya más inversión en función social, obviamente se necesitan impuestos. El punto es quién los paga. Obviamente el FMLN ha insistido más en que paguen más los que tienen más, ¿verdad? Y en cierta medida también la propuesta del presidente Funes va en ese sentido, de que haya ciertos sacrificios de los grandes empresarios y que no se sacrifique a la mediana, pequeña empresa y al trabajador en general. Ahora, el punto, insisto, es en cómo se negocia esta situación para que sea gana-gana y no gana-pierde. O sea, que no vaya a resultar un sector afectado y otro sector favorecido, sino que todos salgamos favorecidos y que al final estos impuestos redunden en mejorar la situación de pobreza y de inseguridad pública. Bueno, hay un ejemplo de cómo al final está en duda pues, de la efectividad y del resultado que tuvo es la aplicación de la eliminación del subsidio al gas, por ejemplo. Sí. Que hay un poco de inquietud sobre eso porque incluso en algunos análisis, sobre todo la oposición, se dice de que ahora prácticamente se está gastando lo mismo o más quizás de lo que se gastaba antes con la aplicación del subsidio. Ese es un tema controversial que al final puede darle más efectos negativos que positivos. Ahora, hay un elemento también que yo he visto ahora en las noticias, sobre todo en internet, que dice la oficina de transparencia en Alemania de que el año pasado El Salvador estaba en el puesto 2.7 a la par de Guatemala, de Honduras, ¿verdad? y de Nicaragua, pero que en un año ascendió a 3.7, es decir, que alrededor de 9, 10 puntos. Eso como que no se ha generalizado, no se ha dado a conocer. O sea, yo creo que hay algunos avances que el gobierno no ha logrado informar de manera correcta, quizás por el día a día y por el problema del debate constante y por toda la problemática de seguridad pública y este paquete de impuestos, pero sí hay, según esta oficina de transparencia con sede en Alemania, una mejoría sustancial de un año para otro en relación a El Salvador y en relación al resto de países centroamericanos. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Ahora sí, regresamos y hablamos de elecciones 2012. ¿En qué condiciones van los partidos políticos a la contienda? Si hay claridad de las reglas del juego. Volvemos.
este año alcanzas tus metas, construyes tu futuro, enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Juan Ramón, ¿hay claridad o no de cómo los partidos políticos van a ir a esta contienda electoral? ¿Están claras las reglas del juego? Pregunto, porque en unas cosas tan elementales y básicas como es el hecho de que ahora se va a votar se puede votar por la bandera o por la persona, pero vamos a tener pues una sábana bastante grande de las fotografías de los candidatos, que eso requeriría de un proceso de mucha instrucción, de mucha educación de parte del Tribunal Supremo Electoral, y hoy por hoy todavía no lo tenemos. Como para citar un detalle, pero en términos generales, ¿cómo se está yendo a esta elección? Yo creo que la reflexión en general es de que hay, digamos, una apertura positiva para la democracia salvadoreña. Es positivo dos cosas. Uno, de que van a haber candidatos independientes, cosa de la que había mucha resistencia de los partidos políticos, todos, ¿verdad? Porque obviamente eso es ceder un poco de terreno para la hegemonía que ellos tenían del control de que solo a través de partidos políticos constitucionalmente se podía participar. Uno, claro. Y dos, es también positivo el hecho de que ahora se va a poder votar por persona. Un poco relativizado por la misma Asamblea Legislativa, pero sí van las fotografías de los candidatos y eso ya no le da la facultad total a la comisión política de cada partido de decir fulano va en primero, el otro en segundo y tercero, porque eso le cambia la correlación de fuerza. No han decidido todavía los partidos cómo van a contabilizar los votos. Ahí obviamente van a tratar de que sea el partido, la marca, la que se imponga por encima del individuo. Sí, porque antes en las elecciones anteriores se votaba y al final el partido político decía estos 3 diputados son los que entran en este parlamento. Un listado y ellos deciden cómo iban. Presentaba por los 10, digamos, pero sabían de que los primeros 3 son los que entraban. Eso eran los que les interesaba que entraran. Y los que ellos querían, exacto. Ahora no, el que va en 24 en El Salvador puede entrar por encima del que va en tercero o cuarto, por ejemplo, que se sentía antes seguro, hoy son inseguros. Ahora, que dicho sea de paso, eso ya está generando ruido en algunos partidos políticos. Debo entender que ya hay un poco de no sé si inconformidad, pero un poco de inquietud, porque eso genera también competencia interna en el mismo partido político. Por eso le decía que cómo se cuentan los votos va a ser fundamental, porque si al final se prioriza la marca por encima de la foto, los primeros lugares siempre van a tener bastante sí, porque seguro. El partido político puede orientar. Por el voto duro, el partido político puede orientar voto por bandera. Por su gente. Ahora, pero le decía que esos dos elementos son positivos independientemente de que los independientes al final no cambien el mapa político. Puede ser que al final no salga electo ningún diputado ni ningún alcalde independiente, pero el simple hecho de que ya participaron puede llevar a que en las próximas elecciones se prepare mejor la ciudadanía y que los independientes empiecen a cobrar fuerza. De la misma manera, vamos a hablar en su momento de las últimas encuestas, sobre todo la última encuesta de la prensa gráfica, están también cobrando mucha más fuerza los posibles candidatos a presidente o los liderazgos por encima de los partidos políticos que están de alguna manera siendo debilitados. Entonces, en otras palabras, se está avanzando en la participación de la ciudadanía, del poder de la sociedad civil, por encima del poder hegemónico que antes tenían los partidos políticos, que obviamente se resisten a abrir espacios. ¿Usted cree que a pesar de las inquietudes que hay un poco de cómo se participa en esas reglas para la próxima elección, se podrá sortear las dificultades? Yo creo que las dificultades son secundarias en relación a lo prioritario, que es abrir un poco los espacios para que haya más participación ciudadana. Claro, en este estire y encoge sí hay dos grandes afectados, y esos son
el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, que ahora, quieran o no, han perdido su marca, porque independientemente de que sigan siendo las manitas, ya no es Partido de Conciliación Nacional, sino que es Concertación Nacional, y independientemente de que esté el pescadito, ya no es Partido Demócrata Cristiano, sino que Partido de la Esperanza, y eso es otra cosa. Pero al final incluso, casi los colores casi son los mismos. Los colores son los mismos, lo que pasa es que hay confusión de parte de la población, y si usted se da cuenta, en la encuesta aparecen unos y aparecen los dos posibles partidos con diferente votación, ¿verdad? O con diferente apoyo popular. Así, claro, porque aparece gente votando por PCN y otros por CN. Por CN, y unos por PE y otros por PDC. Exacto. Entonces, eso sí puede confundir mucho. Además hay otro elemento importante en esto, William, de que la diferencia que hoy aparece de 7 puntos arriba Arena del FMLN y el hecho de que aparece también Gana como la tercera fuerza, duplicando y a veces triplicando a Concertación y a Partido de la Esperanza, eso también es relativo. O sea, esa mayoría de Arena en relación al FMLN puede reducirse muchísimo por el hecho que estamos hablando de que ahora cuenta mucho qué tipo de candidato a diputado lleva cada uno de los partidos, porque la gente puede ser que baje el voto porque no le gustan los candidatos, los de la foto y los nombres, y que suba por otro que sí le gusta. Pero los partidos están desafiados. En otras palabras, varía el voto duro. O sea, el voto duro ahora ya no es tan duro porque también la gente puede votar por personas, y eso va a ser un dato interesante que hasta en marzo lo vamos a ver. Bueno, pero están desafiados los partidos a llevar buenas personas, buenos rostros. Están obligados, lo que pasa es que ya decidieron ambos partidos mayoritarios, y ese sí es un problema, y están preocupados por quienes decidieron. A ver, volvemos con el tema, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, ¿y cuándo entonces, Juan Ramón, se podrá definir ya con claridad cómo participarán? ¿Será que ya no vamos a tener más reformas desde la Asamblea Legislativa o a nivel de modificaciones desde la misma Sala de lo Constitucional incluso? Sí, yo creo que modificaciones sustanciales ya no. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer, hablando en lenguaje popular, es que las cargas se acomoden, ¿verdad? Es decir, que las cargas se asienten, y esos son algunos detalles, como por ejemplo cómo se van a contar los votos, las papeletas, la mejor manera de imprimir fotos y marca, bueno, las juntas electorales departamentales y las juntas municipales, las juntas de vigilancia, que todo eso de alguna manera se mueve porque hay candidaturas independientes y además hay partidos en transición como CN y PE, y otros partidos que todavía no se sabe si van a participar o no, como el PP. O sea, hay entonces una situación que se está moviendo, pero todo es de detalle y ya no de aspectos estratégicos. Al final, creo que, como decía, lo más importante de todo es, lo que sí puede mover un poco el tapete es la participación de las fotos, de la persona, y ya no el partido el que define quién saca más o menos votos a la hora de las elecciones para diputados. Hablemos de tendencias electorales. Bueno, usted conoció ya el resultado del EPG Datos, de la prensa gráfica que dio el resultado. Hemos conocido otras más recientemente también.
si en algo coinciden estas encuestas es un poco en indicar cómo va la tendencia de los partidos mayoritarios de manera particular. Claro. ¿Qué es lo que usted rescata en el análisis y en la reflexión de hacia cómo están apuntando los números a 3 meses de las elecciones? Porque lo que se está viendo es que hay un como reposicionamiento, el Partido Arena ubicándose en primera fuerza política por esas encuestas en términos generales y el FMLN disminuyendo desde luego. Claro, la diferencia anda alrededor de los 5 y 7 puntos, diferencia que no es sustancial entre Arena y FMLN. El FMLN obviamente ha cometido algunos errores, ¿verdad? El principal no definir cuál va a ser su relación con el presidente Funes. Desde el inicio del primer año y casi los primeros 2 años, su situación ha sido de confrontación a veces y a veces de acompañamiento. Yo creo que el Frente tiene ahora el reto de definir claramente si va a acompañar decididamente el gobierno en el cual está participando o si va a matizar y decidir que en algunos aspectos no va a acompañar, ¿verdad? Creo que no le conviene distanciarse totalmente porque nadie le va a creer de que no tiene nada que ver con el gobierno porque muchos de sus principales dirigentes son ministros y además el presidente Funes es el presidente electo también por el FMLN. En ese sentido, creo que el Frente puede adecuarse y acercarse más a Arena en estos meses que faltan ya de campaña electoral decidida. Es decir, que todavía no está definido. Y por otro lado, hay elementos importantes como el que yo le decía. Hoy por hoy es cada vez más importante la persona que la marca. Y en ese sentido pueden haber variables por el tipo de candidatos que llevan a diputados cada uno de los 2 partidos mayoritarios. Y el otro elemento importante en todo esto es que en general lo que se puede concluir, William, es de que pueden haber algunas variantes, pero el margen de que ambos van a dar alrededor de 30 diputados, yo creo que eso se mantiene. O sea, sacó 35 Frente y Arena 2 o 3 menos. En estas próximas elecciones puede ser que sea al revés, que saque 2 o 3 más Arena y un poco menos el FMLN, pero en donde sí van a haber cambios, que pueden haber cambios dramáticos, es en el partido bisagra, el partido que tenga la llave, porque obviamente claro, ha salido muy golpeado el PCN con su marca y el PDC, y Gana en todas las encuestas ha aparecido por encima de estos 2 partidos, incluso sí, claro, duplicando el voto. Ahora, con la excepción de que Gana todavía no ha participado electoralmente, tiene que demostrarse Tiene que demostrar varias cosas. Uno, le hace falta 2 elementos importantes. ¿Cuál es su plataforma legislativa y municipal? Y 2, le hace falta un liderazgo, que aunque muchos lo vinculan con el expresidente Tony Saca, este no ha asumido una actitud de identificación todavía con el partido Gana. Y por otro lado también Gana tiene que demostrar en el terreno su capacidad de defensa del voto, que indudablemente ahí va a tener una dura lucha con Arena y con el FMLN y por supuesto con PCN y PDC. Es decir que si alguien va a tener adversarios a la hora de contabilizar los votos, va a ser precisamente Gana. Entonces la defensa del voto es crucial para ellos. Su estructura territorial va a ser fundamental para claro, definir la gestión. Y la otra cosa es que también tiene, como usted decía, que concretar esa simpatía en votos concretos a la hora de las elecciones en marzo. Bueno, interesante. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas.
La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos entonces, Juan Ramón. Gana tendría entonces que pelearse, porque se va a pelear en un área natural donde ha jugado siempre el PCN, el PDC. Tendrá que disputarse de manera frontal con lo que sería CN y el Partido de la Esperanza, y de alguna forma también con el Partido Arena. O sea, claro. Y luego demostrar su capacidad, porque nunca ha ido a elección. Exacto, y su disputa es sobre todo en la derecha, porque es a los que les puede restar votos y quitarle a diputados. Arena, PCN y PDC. La otra que hablábamos rápido en el corte comercial era el tema de liderazgos. ¿Cómo se perfila esto para 2014? Eso es importante. ¿Cómo está? Porque en el caso de Arena uno ve a un Norman Quijano, si se llega a posicionar Norman Quijano, por ejemplo, como alcalde nuevamente de San Salvador y con una ventaja sobrada sobre Chafik Handal, si eso ocurriera, hipotéticamente estamos hablando, pensaría particularmente que él tiene como golpear fuerte la mesa en Arena y decir, yo soy un candidato natural para la presidencia 2014. Por el otro lado, ver un perfil, si se consolida siempre, de Tony Saca. Ahora, veamos si quiere rápidamente la izquierda para ver la derecha, que es la que está más complicada. En la izquierda, obviamente, han aparecido los líderes naturales, los de siempre. Sánchez Serén, Óscar Ortiz y un poco Hugo Martínez, apartando al presidente Funes, pero este no va a contar desde el punto de vista de que pueda ser candidato. Sí cuenta en el sentido de que a quien él apadrine, ese va a agarrar mucha más fuerza. Pues. No solamente por ser el presidente de la República, sino que también por el liderazgo que no ha perdido a nivel de la opinión ciudadana. Ahora, Sánchez Serén tiene mucha más posibilidad interna porque es el que tiene más autoridad en el seno de las estructuras de dirección del FMLN. Óscar Ortiz tiene la ventaja de que le puede ganar un poco de voto que no es voto duro, o sea, un poco de voto diferenciado. Pero tiene muy débil internamente. Pocas posibilidades de que lo apoyen a él y a Hugo Martínez. Ahora, con la derecha sí la cosa está mucho más complicada. ¿Por qué razón? Porque los líderes que aparecen siempre bien ubicados son Norman Quijano, Will Salgado, Tony Saca y un poco la señora de Escobar, la ex vicepresidenta. Bueno, tanto Norman como Will son alcaldes, ¿no? Y tienen la vitrina de que están constantemente saliendo, opinando en San Miguel y en El Salvador. La señora ex vicepresidenta tiene una gran desventaja y es de que todo el mundo la vincula con un sector del gran capital, y eso es una de las cosas que más le adversa el posible electorado, incluso los simpatizantes de Arena, a Arena mismo. Ahora, en el caso del expresidente Saca, tiene varias ventajas. La primera, que lo sacaron del partido. O sea, él ya no tiene lastre de Arena, sino que al sacarlo del partido, como que le limpiaron el hecho de haber sido el último presidente de Arena. El costo que tuvo que haber pagado por haber sido presidente y del partido Arena. Y lo otro importante es de que él, a pesar de que no está en ningún partido político, ni actuando políticamente, partidariamente hablando, sí siempre aparece muy bien ponderado. Eso quiere decir que él tiene una cantidad posible de votos cercana a lo que fue cuando fue el candidato, que le aportó mucho más de 500,000 de votos, subió la votación de Arena en el 2003 a la hora de las elecciones, 2004 a la hora de las elecciones. Ahora, el punto está en que el expresidente Saca está muy cómodo, diríamos, por encima del bien y el mal. Él puede perfectamente participar como candidato a presidente, llegando a un acuerdo con Arena o a un acuerdo con un grupo de partidos políticos que obviamente lo apoyan, como el caso de Gana, PCN y PDC. Pero también puede perfectamente, incluso aunque no participe como candidato, ser el que incline la balanza hacia uno u otro candidato por el caudal de votos que tiene y por la influencia política que él tiene. Vaya, como líder. Pero todo esto en el caso de Saca dependerá de cómo se configure también la participación de Gana. Ese es otro punto. Es importante también si él va a tener influencia sobre Gana, porque tiene sin duda influencia sobre Gana, sobre el PCN, sobre el PS, e incluso influencia en el seno de Arena, no así en la cúpula, pero sí al nivel del electorado y del simpatizante con Arena. Obviamente Tony Saca es uno de los que siempre sale bien ponderado. Ahora, obviamente el resultado electoral
para diputados por parte de Ghana, sí va a contar mucho para que le dé mucho más peso a la presencia de Tony Saca, porque todo el mundo lo vincula con Ghana, claro, como partido político, independientemente de que él no haya aceptado o no haya planteado nunca que apoya a uno u otro partido. Claro. Pero sí va a ser importante porque cierto sector mide lo que Saca Ghana, porque Ghana ha dicho que tiene la simpatía o el apoyo del expresidente Saca. A ver, y en el caso del doctor Norman Quijano, entonces. Yo creo que el doctor Norman Quijano es también un posible candidato atípico, al igual que el expresidente Saca. Es decir, no es un orgánico ligado a los sectores económicos tradicionales, que esa es la otra ventaja que tiene el expresidente Saca. O sea, a él se le ve como incluso confrontado con los grandes empresarios del país. Y eso también parece ser que es una de las cosas que se le está señalando al actual alcalde Norman Quijano, que tiene una posición muy propia y no sumisa a un sector del gran capital. Eso puede ser favorable o negativo, depende de cómo se le vea, sí, porque puede ser atacado por diferentes sectores dentro del partido y puede terminar incluso siendo independiente o asumiendo una posición de agruparse con una posición similar, por ejemplo, a la del expresidente Saca. Vaya, hay antecedentes ya, porque en el pasado, por ejemplo, el doctor Calderón Sol fue alcalde de San Salvador y luego se catapultó a la presidencia. Claro. Es decir, ese camino está de alguna forma hecho. Exacto. Pero el punto es cómo concilian entonces, si llegara a ocurrir este escenario de que se valida Norman Quijano en la alcaldía de San Salvador y se perfila para la candidatura presidencial del 2014, cómo conciliar los intereses al interior del partido Arena. El punto principal es ese, o sea, si Norman Quijano tiene el liderazgo nacional como para unificar a Arena y a la derecha, o no lo tiene. Ese es el gran reto que va a tener en este caso Norman Quijano, porque en la práctica el actual presidente de Arena, el expresidente Cristiani, creo que ha gastado muchísimo de su capital político en tratar de mantener a flote Arena y evitar que se siga despedazando como comenzó inmediatamente después que perdieron. O sea que lo que ha logrado es mantenerlo porque Arena realmente ha recuperado un poco, pero no ha logrado, digamos, despegar. Se mantiene y por eso es que el FMLN es el que ha bajado muchísimo y por eso se mantiene. Entonces, ¿tendrá Norman Quijano el liderazgo nacional como para lograr unificar a toda la derecha? Esa sería la gran pregunta. Perfecto. Vamos a dedicar los últimos minutos entonces para hablar del tema de seguridad pública. Regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre. Finalmente, Juan Ramón, hubo cambio en las estructuras de seguridad pública. Bueno, esa es una discusión ya de alguna forma superada. Se fue Manuel Melgar, llegó David Munguía Payés como ministro de Seguridad y Justicia. ¿Qué ha pasado en estas 3 semanas desde que llegó Munguía Payés? ¿Cómo ha visto el tema de seguridad pública? Claro, eso es demasiado prematuro de evaluar. Si yo digo más en términos de cómo cree usted que es el escenario planteado para Munguía Payés, ¿cómo ha sido? Bueno, creo que lo primero y lo más importante es que creo que el Frente ha asumido mal la discusión de este punto porque quizá para mantener el voto duro ha planteado que no acepta que vaya un militar de ministro de Seguridad Pública. Sin embargo, eso es bien relativo porque Munguía Payés nunca ha sido un militar ni derechista ni autoritario, sino que un militar con un pensamiento democrático.
Y en ese sentido creo que no es tan válido el argumento de que se va a militarizar la seguridad pública porque llega el general Munguía Payés. Y por otro lado, también a la gente le genera una gran expectativa que llegue un nuevo ministro. Y este nuevo ministro tiene la gran ventaja que tiene el apoyo de sectores importantes de la empresa privada y de los mismos norteamericanos. Por lo tanto, la posibilidad de que pueda mejorar la condición de seguridad pública es alta. Y el FMLN, al oponerse, no sacaría renta política de esta mejoría. Eso sería realmente un problema o un sesgo negativo para el FMLN. Ya, ¿y qué entonces usted le da buenos augurios a la gestión de David Munguía Payés, en tanto cuenta con esos dos soportes importantes que señalaba? Yo creo que independientemente de si es el 30%, o el 20%, el 15% o el 10%, yo creo que sí se puede mejorar la situación de la seguridad pública en el país. Y obviamente lo que ha faltado es la participación ciudadana decidida. Y al hablar de participación ciudadana me estoy refiriendo a que la empresa privada pague más impuestos para la seguridad pública, me estoy refiriendo a que los norteamericanos ayuden más con la información que ellos saben que tienen para combatir el crimen organizado y a las maras o pandillas, y que haya mucho más carta libre para dos cosas importantísimas: organización de barrios, colonias, cantones, municipios, departamentos, es decir, organización territorial de apoyo a la información de la Policía Nacional Civil, y un apoyo mucho más decidido del Ejército Nacional. Ya vimos cómo en Honduras ha habido una discusión de darle más atribuciones al Ejército para que incluso transitoriamente se pueda hacer aquí en El Salvador, que transitoriamente el Ejército tenga más atribuciones para que a la par de la Policía Nacional Civil combata al crimen organizado y a las pandillas. ¿Por qué? Porque no podemos en 1 o 2 años graduar a 30,000 policías o 20,000 policías, mientras que el Ejército sí puede de inmediato, cambiando un poco las reglas del juego temporalmente, dedicarse de lleno a quitarle territorialmente las maras o pandillas terreno, y a que en las fronteras, en las costas, en determinados lugares, aduanas, etcétera, haya también más control con participación de la policía y del Ejército en contra del crimen organizado. Ya, ¿y usted ve posible una reforma de ley? ¿Qué sería? No hay reforma constitucional, no sería reforma constitucional, sino una reforma de ley para darle más atribuciones al Ejército en el tema de cateos, de allanamientos, capturas, por ejemplo. Por ejemplo, y obviamente amarrado a que haya respeto a los derechos humanos e incluso a que haya participación constante, ya no solo de la Fiscalía, sino que la Procuraduría General y de la Procuraduría de Derechos Humanos, y si se quiere que se formen comisiones especiales de derechos humanos que vayan y acompañen al Ejército y a la Policía en el momento que hagan el procedimiento, pero que se haga mucho más efectiva la capacidad de cateo, de control territorial e incluso de control de carretera, aquellos famosos retenes que siempre habían antes y que tenían bastante resultado. Ya, bueno, vamos a ver entonces cómo evoluciona, porque al final de cuentas sí hay un compromiso de un 30% de reducción de todo el tema de violencia, de homicidio particularmente. Sí, yo creo que, pero insisto, yo relativizaría si es 30, 20 o 15%. Lo importante es que se reduzca sustancialmente la criminalidad y que se usen todos los recursos, que se cambien leyes si es necesario, que se decrete un estado de excepción temporalmente en determinadas zonas. Focalizado. Que se focalice, de que se use más el Ejército, que se invierta más en función de seguridad pública, y por supuesto que haya más participación de la sociedad civil, tanto empresarios como trabajadores, y la gente territorialmente apoyando a la policía. ¿Usted ve viable entonces la posibilidad de organización de la sociedad civil? Yo creo que sí, porque, bueno, tenemos ejemplos ahí nomás en Nicaragua, Cuba mismo, independientemente del signo político ideológico, lo importante es que lo que permite que la policía controle el crimen en esos países es de que hay una organización territorial muy fuerte, que conocen a su ciudadano, a su vecino, y cuando llega un agente extraño, inmediatamente lo controlan y le pueden decir a la policía, sí, claro, que anda haciendo este tipo acá. O sea que eso puede ayudar muchísimo, aparte de que se abra la ciudadanía a una mayor participación y mayor apoyo y más confianza al nuevo ministro, a la policía y a la participación del Ejército. Bueno, perfecto, Juan Ramón. Entonces vamos a ver si en enero, cuando ya esté calentando más la parte electoral también, conversamos otra vez. Por supuesto. Por su tiempo, muy amable. A la orden siempre, William. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado, y también a nuestros cibernautas que están con nosotros en laprensagráfica.com, y desde luego a quienes nos acompañan en Canal 25. Gracias.